¿Qué secretos se esconden en los evangelios censurados por el Vaticano? ¿Acaso hay una versión oculta de la Biblia que revela un conocimiento más profundo y misterioso? Esta es una pregunta que ha intrigado a estudiosos, teólogos y buscadores de la verdad durante siglos. Y hoy vamos a explorar algunos de los pasajes y textos que nunca llegaron a formar parte de la versión oficial de las Escrituras. Pero antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, porque la información que te voy a revelar podría cambiar tu visión sobre los evangelios tal como los conocemos. Durante siglos, la Iglesia Católica ha sido el guardián de la Biblia tal como la conocemos hoy, pero lo que muchos no saben es que a lo largo de la historia, muchos evangelios, cartas y relatos fueron sistemáticamente excluidos de los textos sagrados. Estos evangelios perdidos, o censurados como algunos los llaman, no solo contienen historias sobre la vida de Jesús, sino que también arrojan luz sobre enseñanzas que nunca llegaron a ser aceptadas por la Iglesia institucionalizada. Uno de los textos más conocidos de estos evangelios censurados es el Evangelio de Tomás, un texto descubierto en el año 1945 en Nag Hammadi, Egipto. A diferencia de los evangelios canónicos, que relatan la vida de Jesús desde una perspectiva narrativa, el Evangelio de Tomás está compuesto por 143 dichos de Jesús. Sin embargo, lo que lo hace aún más intrigante es que estos dichos no siguen la estructura narrativa tradicional, sino que presentan enseñanzas directas que parecen más filosóficas y esotéricas. Uno de los primeros pasajes que se encuentran en este Evangelio dice: «Quien busque, no deje de buscar hasta encontrar, y cuando encuentre, se sorprenderá, y al sorprenderse, se asombrará y reinará sobre el todo». Este tipo de enseñanzas no solo eran difíciles de comprender para la gente común de la época, sino que también iban en contra de la jerarquía de poder que la Iglesia intentaba establecer. ¿Por qué una enseñanza como esta fue considerada tan peligrosa? Porque cuestiona las creencias y las estructuras de poder establecidas, invitando al creyente a una búsqueda personal y directa de la verdad. Pero el Evangelio de Tomás no es el único texto que se encuentra fuera de los límites de los evangelios oficiales. También tenemos el Evangelio de María Magdalena, un texto que destaca la figura de María Magdalena como una discípula cercana de Jesús. En este Evangelio se relata cómo María Magdalena no solo fue una seguidora de Cristo, sino que fue una de las principales receptoras de sus enseñanzas ocultas. La Iglesia Católica, al igual que otros grupos religiosos de la época, se mostró reacia a aceptar el liderazgo femenino en la comunidad cristiana, lo que llevó a la censura de textos como este. El Evangelio de María, al igual que otros textos perdidos, desafía las normas patriarcales al presentar a una mujer como líder espiritual. En un pasaje se dice: «Pedro les dijo: Hermana, sabemos que el Salvador te amó más que a todas las mujeres. Dinos las palabras que el Salvador te dijo, las que sabes, pero que nosotros no hemos oído». Este tipo de relatos coloca a María Magdalena en un lugar de poder que la tradición cristiana oficial no estaba dispuesta a aceptar. Y no solo María Magdalena fue una figura central en los evangelios censurados. Otro texto significativo es el Evangelio de Felipe, que también fue encontrado en Nag Hammadi. Este evangelio, aunque fragmentado, contiene enseñanzas que sugieren que Jesús y María Magdalena compartían una relación mucho más profunda de lo que se ha dicho en los evangelios canónicos. Se habla de un amor místico y espiritual que se considera como la unión perfecta entre lo divino y lo humano. Uno de los pasajes más reveladores de este evangelio dice: «La unión perfecta es la que existe entre el hombre y la mujer, no solo en la carne, sino en el espíritu». Esta visión de la relación humana no se limita al amor romántico, sino que tiene un enfoque profundo y espiritual. El Evangelio de Felipe, al igual que otros evangelios gnósticos, pone énfasis en el conocimiento oculto y la iluminación, aspectos que la Iglesia preferiría que quedaran en la oscuridad.
¿Qué más nos pueden revelar estos textos? ¿Es posible que la versión oficial de los Evangelios haya sido manipulada para ocultar enseñanzas más profundas y subversivas? La historia de la Iglesia Católica está llena de cambios y ajustes que se hicieron para consolidar el poder. Desde el Concilio de Nicea en el año 325, donde se establecieron las bases de la doctrina cristiana oficial, hasta los siglos posteriores, donde la censura de los textos sagrados fue una práctica común para evitar que los creyentes accedieran a información que pudiera desafiar la autoridad de la Iglesia. Uno de los momentos más cruciales de esta historia de censura y exclusión de textos fue el Concilio de Nicea en el año 325. En este concilio se reunieron más de 300 obispos y líderes cristianos con el propósito de definir qué libros serían considerados parte de la Biblia. Lo que muchos no saben es que, durante este proceso, muchos evangelios y escritos fueron deliberadamente excluidos, mientras que otros fueron modificados para asegurar que la enseñanza cristiana fuera uniforme y controlada por la jerarquía eclesiástica. En ese momento, el emperador Constantino, quien tenía un interés personal en consolidar el poder del Imperio romano bajo una sola religión, jugó un papel fundamental. Aunque Constantino no era un teólogo ni un líder religioso, su influencia política fue crucial para la creación de una doctrina cristiana oficial que se adaptara a sus objetivos de unidad imperial. Los textos que presentaban visiones diferentes de Jesús o enseñanzas que cuestionaban la autoridad central de la Iglesia fueron eliminados. Estos evangelios heréticos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, fueron descartados y relegados al olvido. Pero lo que es aún más asombroso es que, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia para mantener estos textos fuera de la vista del público, muchos de ellos han sobrevivido y siguen siendo descubiertos en lugares remotos, como los famosos manuscritos de Nag Hammadi. Estos textos contienen enseñanzas y relatos que contrastan significativamente con los evangelios canónicos, mostrando un lado más personal y misterioso de Jesús. Uno de los pasajes más intrigantes en el Evangelio de Felipe es una reflexión sobre la naturaleza del cuerpo y el alma. En este Evangelio se dice: «El cuerpo es el templo del alma, pero el alma no puede ser comprendida a través del cuerpo. Solo a través del Espíritu se puede alcanzar el conocimiento de lo divino». Esta enseñanza refleja una perspectiva gnóstica que sostiene que la verdadera salvación no se encuentra en las obras externas o en la observancia de rituales religiosos, sino en el despertar del conocimiento interior. Este concepto de gnosis, o conocimiento espiritual oculto, fue central para muchos de los primeros cristianos, pero fue rechazado por la Iglesia, que buscaba establecer una estructura dogmática y una interpretación autoritaria de las Escrituras. La existencia de estos evangelios censurados plantea una serie de preguntas profundas sobre lo que realmente sabemos de la vida de Jesús y las enseñanzas originales del cristianismo. ¿Es posible que los evangelios que conocemos hoy estén incompletos? ¿Acaso la versión oficial de los evangelios no nos cuenta toda la historia, sino solo una parte que fue cuidadosamente seleccionada para mantener el poder de la Iglesia? Y si es así, ¿qué más se nos ha ocultado? Uno de los temas recurrentes en los evangelios gnósticos es la idea de que la salvación no viene de la fe ciega o de la obediencia a una autoridad externa, sino de una experiencia personal de lo divino. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, conocerás al Padre». Este mensaje es radicalmente diferente al enfoque tradicional de la Iglesia, que enseña que la salvación se alcanza mediante la fe en los dogmas y la sumisión a las enseñanzas de la institución. En este Evangelio, Jesús no está hablando de un reino físico que se alcanzará en el futuro, sino de una transformación interna que ocurre cuando uno despierta a su verdadera naturaleza divina. Este mensaje de autoconocimiento y revelación interior
fue considerado herético por aquellos que buscaban consolidar el control sobre los creyentes, y por ello se desechó. A lo largo de los siglos, muchos de estos textos prohibidos fueron escondidos o destruidos, pero hoy en día, gracias a los avances en arqueología y la persistencia de los estudiosos, estos evangelios continúan apareciendo y desafiando nuestra comprensión de la historia del cristianismo. Y aunque la Iglesia nunca ha admitido la validez de estos evangelios, cada vez más personas se sienten atraídas por las enseñanzas de los textos perdidos, buscando una conexión más personal y directa con lo divino. Pero ¿por qué ha sido tan importante para las autoridades eclesiásticas censurar estos textos? La respuesta radica en el deseo de control. La Iglesia Católica, al igual que otras instituciones religiosas a lo largo de la historia, ha querido asegurarse de que los fieles sigan una doctrina uniforme y se sometan a una autoridad central. Los evangelios gnósticos, con su énfasis en el autoconocimiento y la conexión directa con Dios, socavaban esta estructura de poder, ya que implicaban que cada persona tenía el derecho y la capacidad de experimentar lo divino por sí misma, sin intermediarios. Lo que se ha descubierto sobre los evangelios censurados no termina con los evangelios de Tomás, Felipe y María Magdalena. Existen otros textos que nos muestran una cara distinta de los primeros cristianos y sus creencias. Textos como el Evangelio de Judas, descubierto en 1996 en Egipto, desafían nuestra comprensión sobre las relaciones entre Jesús y sus discípulos. En este Evangelio, Judas no aparece como el traidor, como lo muestra la narrativa oficial, sino como el discípulo más cercano a Jesús, el único que verdaderamente entendió el mensaje divino. De acuerdo con este Evangelio, Jesús habría instruido a Judas para que lo entregara, para que así cumpliera el destino divino. Este Evangelio, como los demás evangelios gnósticos, pone en duda la interpretación ortodoxa de los eventos que condujeron a la crucifixión. De acuerdo con los textos gnósticos, la crucifixión de Jesús no fue solo un acto de sacrificio para salvar a la humanidad, sino también una forma de liberar el conocimiento oculto, un conocimiento reservado solo para aquellos que estaban dispuestos a recibirlo. El Evangelio de Judas plantea una visión completamente diferente de la traición, donde Judas es retratado no como el villano, sino como el héroe que cumplió la voluntad de Jesús para que la salvación pudiera alcanzarse a través del sacrificio. El pasaje más llamativo del Evangelio de Judas dice: «Tú serás el que me sacrifiques, porque eres el único que entiende el misterio del reino de los cielos». Esta revelación ha causado mucho debate, ya que va en contra de la imagen tradicional de Judas como el traidor por excelencia. La visión que se presenta en este Evangelio tiene implicaciones profundas, no solo sobre Judas, sino también sobre la naturaleza misma de lo divino. En lugar de una historia de traición y redención tradicional, el Evangelio de Judas plantea una historia de destino, de aceptación y de comprensión profunda de lo divino. El redescubrimiento de estos evangelios censurados tiene una repercusión significativa en los cristianos de hoy. Al enfrentarse con estos textos, los creyentes se ven confrontados con la posibilidad de que las enseñanzas tradicionales de la Iglesia no sean las únicas interpretaciones válidas de los mensajes de Jesús. En muchos sentidos, los evangelios gnósticos presentan una visión del cristianismo más abierta y menos dogmática, una en la que el conocimiento y la conexión personal con lo divino juegan un papel central. Para muchos, esto representa un desafío a la autoridad de la Iglesia y una invitación a explorar un cristianismo más profundo y menos institucionalizado. El Evangelio de Tomás, con sus afirmaciones de que el reino de Dios está dentro de ti, invita a los creyentes a buscar la divinidad no en el exterior, sino en su interior, en sus corazones y mentes. Sin embargo, esta visión no es fácilmente aceptada por todos. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha rechazado estos textos, calificándolos de heréticos y desviados. La razón es clara.
Un cristianismo más esotérico y centrado en el individuo socavaría la autoridad central de la Iglesia. Los evangelios gnósticos, que ponen énfasis en la revelación personal y directa de Dios, desafían las enseñanzas dogmáticas que han sido la base del cristianismo ortodoxo durante siglos. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia por suprimir estos textos, los evangelios censurados siguen siendo una parte fundamental del legado cristiano. A lo largo de los siglos, estos escritos se han mantenido ocultos en bibliotecas olvidadas, como las de Nag Hammadi, esperando ser redescubiertos por aquellos que están dispuestos a buscar más allá de las versiones oficiales de la historia. Hoy, más que nunca, la posibilidad de explorar estos textos es una oportunidad para replantear lo que sabemos sobre los inicios del cristianismo y sobre la figura de Jesús. Cada uno de estos evangelios perdidos o censurados revela una parte del rompecabezas que ha sido oculto y al estudiarlos podemos obtener una comprensión más rica y matizada de la espiritualidad cristiana. Además, el redescubrimiento de estos textos es una invitación a todos los creyentes a buscar la verdad por sí mismos, sin depender únicamente de lo que se les ha enseñado a través de las instituciones religiosas. Como nos enseña el Evangelio de Tomás, cuando busques, no dejes de buscar hasta encontrar, y cuando encuentres, te asombrarás y te reirás de ti mismo. Este tipo de enseñanza, que alienta a la búsqueda constante de la verdad y a la reflexión personal, es un desafío a la fe ciega y al dogma que han prevalecido a lo largo de los siglos. Si bien muchos consideran que estos textos son heréticos o peligrosos, para otros representan una oportunidad de reavivar la llama de la espiritualidad personal y auténtica. Si este tema te ha interesado y quieres seguir explorando los secretos ocultos de la historia cristiana, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos reveladores. También puedes darle like a este vídeo si te ha resultado útil y compartirlo con tus amigos. La verdad está ahí fuera y juntos podemos descubrirla. Recuerda dejar tus comentarios abajo. ¿Qué piensas sobre los evangelios censurados? ¿Crees que la Iglesia ha manipulado la historia de Jesús para mantener el control sobre sus seguidores? Me encantaría leer tu opinión.